Hola hermanos, ¿cómo están? Los saluda el pastor José. Vamos a repasar un poquito más, vamos a continuar un poco con el tema de la oración total. Nos tocaría esta parte de la oración que dice que toda rodilla se dobla al nombre de mi Señor Jesús. Es muy importante que cuando oremos estemos absolutamente seguros que hay autoridad en el nombre de Jesús y que no hay ningún ser en el universo, en la creación, que pueda tener mayor poder, porque cuando nosotros estamos en esta existencia, en esta vida, probablemente experimentemos algún tipo de opresión espiritual de algún tipo, ¿no? Ya sea una enfermedad, ya sea problemas financieros o de salud o una confrontación directa que tengamos con el enemigo que va a implicar una demostración de poder. Entonces, cada vez que oremos, debemos saber que oramos en el nombre de Jesús. Es decir, lo que estamos haciendo es una declaración de fe delante del Señor. No estamos pidiéndole a Dios que intervenga, porque Él ya intervino, ya envió su palabra. Esa palabra no vuelve al vacía, esa palabra debe operar en el mundo real en la medida en que nosotros la creamos. El creyente muchas veces se acerca a Dios de una forma bastante tradicional, religiosa, sin tener fe en que Jesús, que está en nosotros y nosotros en Él, es el ser supremo de la creación. Entonces el fundamento de esta parte, de toda rodilla se dobla al nombre de mi Señor Jesús, es Romanos 14:11 y Filipenses 2:10. Debemos entender eso. Por favor, meditemos en esta supremacía de Cristo Jesús. Entonces, cuando oremos y oramos en el nombre de Jesús y combatimos y nos oponemos a cualquier tipo de opresión, sabemos que tenemos esa victoria porque conocemos la supremacía y el poder de Cristo. No se olviden Romanos 14:11, Filipenses 2:10. Continúa la oración total diciendo, tú enviaste tu palabra y me libró de la ruina. ¿Por qué? Porque es necesario que cuando uno ore sepa que no está orando a un Dios que no conocemos, a un Dios que no sabemos cuál es su voluntad. Usted se dará cuenta que la mayor cantidad de gente no cristiana y muchísimos cristianos oran como si Dios no hubiera hablado, como si no supiéramos la voluntad de Dios. Eso es terrible, ¿no? Tratar de convencer a Dios de que nos ayude ante una necesidad, ante alguna desgracia, es terrible porque no es así. O sea, Dios no quiere nuestro mal. Cualquier desgracia que nos esté sucediendo es por nuestra propia separación o por un simple ataque de Satanás. Sea cualquiera de las dos cosas es solucionable en la medida de nuestra fe. Entonces, cuando decimos tú enviaste tu palabra y me libró de la ruina, estamos diciendo, estamos orando conforme al Salmo 107:20. Salmo 107:20. Es bien importante reconocer que Dios ya envió su palabra y que en este momento lo que estamos haciendo a la hora de orar es creer esa palabra. Continúa la oración diciendo, vengo a ti en fe, confiadamente, conociendo tu voluntad para toda área de mi vida. Y el fundamento de eso es Hebreos 4:16 y Primera de Juan 5:14. Nosotros tenemos que venir confiadamente. Es muy importante que declaremos esa confianza. Venimos confiadamente delante de Dios, no con temor, no con conciencia de pecado, como venían los creyentes en Dios del Antiguo Testamento. No querían acercarse a Dios. Y si es que tenían una manifestación de Dios, ellos automáticamente creían que estaban muertos, porque no había unión con un Dios perfectamente santo. Ellos reconocían su pecado. Y era la verdad, ¿no? Todo el mundo estaba destituido de la gloria de Dios. Entonces, ahora nosotros decimos lo que está escrito, que venimos confiadamente, ¿no? Es muy importante que vengamos confiadamente, no en temor, no en desesperación, no para ver si sucede algo, sino confiados, porque está la sangre de Cristo. Es muy importante la actitud de confianza. No digo falta de respeto ni de irreverencia, sino la actitud de confianza, la actitud de fe delante de Dios. Sin fe es imposible agradarle. Entonces venimos confiadamente porque somos hijos ahora. Amén. Entonces, y tenemos conciencia de justicia, no conciencia de pecado. Y decimos, vengo a ti en fe confiadamente, conociendo tu voluntad para toda área de mi vida. Y eso está en 1 Juan 5:14. ¿Cuál es la confianza que tenemos? Que si conocemos su voluntad y oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces, por eso lo importante aquí es tener confianza. Pero ¿cómo podemos tener confianza si no conocemos su voluntad? Eso siempre vamos a regresar al punto de que la clave de todo es la palabra. Muy bien, seguimos con esta oración total. Vamos a avanzar un poquito más. Y dice, soy bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús.
¿Dónde está eso? Efesios 1:3, en 2 de Pedro 1:3, en Romanos 8:32 y en Marcos 11:24. Es muy importante que nosotros, hermanos, podamos pronto tener entendimiento, luz, de que nosotros somos bendecidos ya con toda bendición espiritual. Es bien lamentable, ¿no?, que muchos cristianos, la mayoría probablemente, siempre están buscando bendiciones o deseándole bendiciones a alguien, ¿no? Y le sucede algo bueno y dice, Dios me ha bendecido. Eso es una actitud bastante infantil, porque a veces pueden sucederte cosas buenas simplemente porque ya existe un cierto orden en el mundo, a pesar de que no es el orden de Dios. Dios en su misericordia permite pues que la gente siembre y coseche. Entonces, si tú trabajas, vas a obtener el fruto de tu trabajo. Ahora, es un fruto que está bajo peligro del enemigo, pero no todo el mundo pues, es pobre, hay mucha gente que progresa incluso sin Dios. Entonces, nosotros debemos saber que la gran diferencia es que siendo cristianos nosotros tenemos todas las bendiciones de Dios. No hay forma de que Él te pueda bendecir más. Lo que tienes que aprender es a recibir esas bendiciones, que es muy diferente a estarle pidiendo bendiciones a Dios o estar anhelando bendiciones a Dios. Estar anhelando bendiciones es bastante contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya te bendijo. Entonces es negar lo que Él ha hablado en su palabra. En Efesios 1:3, Él dice que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. En 2 de Pedro 1:3, que es un pasaje importantísimo, nos dice que ya todas las cosas de la vida y la piedad nos han sido dadas. ¿Por medio de qué? De su poder, del poder de Dios. Entonces, las cosas de la vida son las cosas naturales. Todo lo que necesitamos es la cosa de la piedad, son las cosas de la divinidad, las cosas de Dios. También ya nos ha sido dado. Todo lo que Dios nos puede dar ya nos ha sido dado. Entonces, este pasaje 2 de Pedro 1:3 es fundamental. Ahora, ¿cuál es la clave para que por medio de su poder Él nos dé esta participación de la divinidad, que nos dé esto que necesitamos, que son todas las cosas de la vida y de la piedad? La clave es el conocimiento de Cristo, el estar unidos a Cristo. Si uno no está unido a Cristo, entonces pues no puede recibir por medio del poder estas promesas y recibir todas las cosas de la vida y de la piedad. Esto está en 2 de Pedro 1:3. Igualmente, Romanos 8:32 y en Marcos 11:24 nos va a decir que nosotros podemos recibir todas las cosas. Si ya tenemos al Hijo, tenemos todo. Es bien importante que entendamos eso. Nosotros no estamos separados de Cristo. Separados de Cristo no tenemos nada con Dios, porque Él es nuestro acceso a Dios y Él es el intermediario, el gestor de toda la creación del universo, porque Él es el verbo, Él es la palabra. Entonces, por eso, acuérdense siempre que el eje fundamental de nuestra iglesia, nuestra visión, es la unidad con Cristo. Separados de Él no podemos hacer nada, ni somos nada delante de Dios, pero en Cristo sí. Entonces, por eso es bien importante que tú entiendas que si ya te dio al Hijo, ¿cómo no te va a dar con Él todas las cosas? Es muy importante que antes de orar nosotros meditemos en esto. Luego dice, tú quieres que yo sea prosperado en todas las cosas, así como prospera mi alma y tengo salud. Eso está directamente expresado en 3 de Juan, versículo 2. Es bien importante que la prosperidad de Dios se entienda como una prosperidad total, no solamente a nivel de dinero. Y bueno, el poder de Dios va a estar en función de nosotros, la capacidad de Dios, para que nosotros seamos prosperados en la medida de la prosperidad